Bueno, yo es la primera vez que voy a exponer en el Meetup. Siempre me encanta el temario de lo que veo y no estoy pudiendo participar en tanto como me gustaría, pero bueno, espero empezar a rectificarlo. Mi nombre es Sergio Frewen. Los que leyeron mi mini bio tienen una idea de lo importante de mi carrera, en 2 líneas. Estoy en este momento trabajando en Medallia, después de haber seguido una carrera con bastantes vueltas. Y bueno, esto que les voy a mostrar hoy tiene que ver con cosas que resolvemos, el tipo de problemas que tratamos de resolver habitualmente en Medallia, y es un tema que es bastante, me parece a mí, interesante y bastante prevalente. La programación concurrente no es nueva, la dificultad de la programación concurrente no es nueva, y desde los 60 años que existe no hay demasiadas soluciones nuevas. Entonces, quería un poco usar un caso de uso que tuvimos hace muy poco, como para que podamos discutir un poco de por qué es complicada la programación concurrente y si realmente es complicada la programación concurrente. Bien. Vamos a empezar hablando del código concurrente. Esto es conocimiento común de todo el mundo. Como formato, a mí me gustaría, si ustedes tienen preguntas o les surgen comentarios mientras voy hablando, por favor me los hagan en el momento, porque a mí también me sirve como para ver un poco si estamos en la misma página, estamos todos hablando de lo mismo. Pues estas son cosas bien conocidas de lo que es el código concurrente, que es difícil de escribir, que es indispensable para escribir el código concurrente usar logs o algún otro mecanismo de sincronización que complica muchísimo todo lo que es la complejidad general del sistema, que para hacer código concurrente correcto, formalmente correcto, es necesario, por ejemplo, saber cuáles son todos los recursos compartidos que se van a usar en una determinada sección de código, y para evitar problemas de sincronización como deadlocks, etc., hay que hacer operaciones sobre eso que no siempre son triviales. Después, el código concurrente es muy difícil de testear y difícil de benchmarkear. En verdad, no es difícil de testear, es imposible de testear. No sé si lo hace muy difícil o muy difícil. ¿Cómo generar la situación de concurrencia exacta? Exacto. Sí, cómo poder garantizar cómo poder probar que el código es correcto. ¿El desarrollo funciona en producción? ¿De cuál? Sí, en la máquina 1 es fácil. Pero bueno, igualmente tampoco en la máquina de uno puede reproducir normalmente los problemas que tiene. Por lo general, la validación que se hace es estadística. ¿Sí? Como dice, corrí con 100 threads, esto que va a correr con 10 threads, lo corrí durante 20 minutos pegándole con todo y no falló. Eso realmente no garantiza que el código sea correcto. Después, otra forma de testear es con análisis estático, que también es parcial, no se puede verificar formalmente la correctitud del código concurrente. Eso de que no es determinístico es cuestionable, pero a todos los efectos prácticos lo podemos tomar como así. O sea, mínimamente por el principio de incertidumbre, hay muchas veces que la única forma de saber el estado es preguntándolo, y eso preguntar el estado altera el resultado de la ejecución. El código concurrente es difícil de debuguear, mínimamente porque las fallas por lo general son intermitentes, no se pueden reproducir fácilmente, y aunque nosotros sepamos exactamente cuál es el problema, reproducir el escenario, o sea, todos los threads concurrentes que caigan en el momento que tienen que caer, no es del todo fácil. Y después, es difícil de mantener el código concurrente. Si no, simplemente miren todo lo de arriba.
Todavía no se asustaron. Vamos a darle otra mirada. Dijimos que el código es difícil de escribir. La realidad es que se aplican exactamente los mismos principios de diseño de software que aplican para el código secuencial. ¿Sí? Entonces, teniendo cuidado, los mismos cuidados que tendría para mantener la separación de responsabilidades, para tener bajo acoplamiento y mucha cohesión, y todos los patterns que conocemos se aplican de la misma forma al código concurrente. Dijimos que es muy complicado manejar bien las primitivas de sincronización, pero la realidad es que la mayoría de las veces no se necesitan usar primitivas de sincronización. Cuando estamos haciendo una estructura de datos de bajo nivel o lo que fuera, que necesita sincronización, ahí se usa, pero en el código que uno escribe, por lo general, si hay que poner un lock, hay que mirar 4 veces porque hay algo que está mal. Eso es mi impresión personal. Después, por lo general, todos los synchronize de Java hacen muy cómodo todo el manejo de secciones críticas. Por lo general se puede reemplazar por callbacks, olvidándose de todos los problemas de sincronización que producen los semáforos. Después también habíamos dicho que es difícil de benchmarkear, difícil de testear. Es importante, esto puede parecer muy obvio, pero por lo general no es lo primero que pasa. Hay que separar el testeo unitario de lo que es el testeo de concurrencia. Entonces, primero tenemos que saber que lo que estamos escribiendo pasa a un testeo unitario antes de empezar a complicarlo con lo que es la concurrencia. Después la concurrencia se puede modelar de otra forma y testear de otra forma. Es difícil de debuguear, acá no hay mucho para decir. Una herramienta que se usa, que ayuda muchísimo, que normalmente no es lo que no es lo óptimo y no es lo que uno hace, es apoyarse más en el login, identificando bien los threads y todo eso. Y después es importante usar representaciones externas. Uno por lo general para debuguear se sienta en la máquina y empieza a debuguear. Con código concurrente, sin tener alguna forma de explicar la interacción entre los threads, la interacción entre los distintos componentes, es muy fácil perderse. Después, bueno, hay una técnica replay que tiene que ver con, primero, de alguna forma tomar registro de situaciones reales que pasan en un entorno concurrente y después poder volver a repetir. ¿Sí? Hay herramientas que facilitan eso. Y bueno, eso es una forma que si logramos reproducir un problema una vez, después lo podemos reproducir más consistentemente. Lo que decía antes de login es como una versión más light de estas herramientas. Y después, ¿es realmente difícil de mantener? Bueno, acá hay cosas que hacen que en verdad el código concurrente no sea tanto más complicado que el código secuencial. ¿Sí? Entonces, si tenemos los mismos cuidados que aplicamos al código secuencial, debería ser bastante fácil de mantener. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Experiencia personal dice que sí, porque para nada. Para nada. Para nada. Hay que ver el momento. Hay que ver el momento. Lo vas a mirar y escribir. Sí, pero bueno, mucho de esto viene de todo lo que nosotros estudiamos en algún momento formalmente. Habla de una serie de modelos, que son modelos que se llevan muy bien con la teoría, pero que no hace falta escribir código concurrente de esa forma. Digamos, esas pequeñas, teniendo en cuenta, por ejemplo, olvidarse de las primitivas de sincronización para escribir códigos concurrentes, eso simplifica bastante las cosas. Ahora sí, vamos al problema original, nuestro caso de uso que teníamos que solucionar.
funcionar era algo bastante sencillo, es algún mecanismo para poder cachear tablas de una base de datos para poder seguir funcionando en caso de una falla de la base de datos, por lo menos tener un modelo de falla más grácil, donde todas las lecturas todavía se pueden hacer y todas las escrituras son bloqueantes, con lo cual el usuario lo que ve no es un error, sino que ve una página que tarda en cargar. Y que entonces cuando volvía a la base de datos, asumiendo que las introducciones no son grandes, que eso es bastante parecido a lo que... No, teniendo algún tipo de failover, este es un mecanismo que durante 5 minutos la llevamos bien. Igualmente es como una degradación de la experiencia usuaria, pero es una degradación más grácil que ponerle una pantalla diciendo se rompió todo y no puedes hacer nada. Sí. Entonces, estos Entity Cache es una entidad que estaba asociada a la abstracción que teníamos nosotros de las tablas, que internamente tiene un caché donde está representada toda la tabla. Obviamente esto no es para todas las tablas, pero para las tablas que tiene sentido guardar en memoria. Y el mecanismo que tiene esto para mantenerse actualizado es todas las operaciones, todas las lecturas de la tabla sirven desde el caché. Antes de servir algo desde el caché, se fija si el caché está sucio. Si el caché está sucio, se limpia. O sea, se va a la base de datos y se levantan todos los datos que faltan. Eso es en forma incremental, solamente se actualizan los datos que fueron cambiados. ¿Sí? No, las escrituras las vas a realizar al final. Las bloqueas y las vas a realizar. Solamente bloqueas si la base de datos está caída. Pero una vez que levantas las datos, las vas a realizar Claro. Todas. Exacto. ¿Verdad? Tenemos dos tipos de escritura, que son escrituras triviales y escrituras importantes. Las escrituras importantes bloquean el thread, entonces no sigue avanzando hasta que no vuelve la base de datos, se puede efectivamente escribir, y las triviales se encolan, y si en el medio se encolan en memoria, si en el medio, antes de que vuelva a la base de datos, se cae ese nodo, se pierde. ¿Sí? Son escrituras triviales, son nice to have. Las perdemos no instantáneo. Bien. Entonces, ¿podrías aclarar a qué nivel estás hablando? ¿Estás hablando a nivel de aplicación o estás hablando a nivel de aplicación servidor de datos? Estás hablando a nivel de aplicación. La aplicación accede a la base de datos a través de esta abstracción nuestra de lo que es una tabla. Tenemos abstracciones para consultas y todo eso que también se basan en esto. Esta es una buena pregunta. Porque sí, ahí los queries no es que más sabe responder SQL, pero se van construyendo los queries de una forma particular que o bien se sirven de memoria o bien se sirven de SQL. Un punto importante es que cuando se hace una mutación, cuando hay una transacción que cambia algo, se notifica a la base de datos cuáles fueron las tablas y los IDs dentro de esa tabla que cambiaron. Y la base de datos, o sea, el mecanismo que tiene para el listener y a todos los nodos que están suscritos a esa base de datos, les llega que estos IDs para esta tabla fueron modificados. Entonces, el Entity Cache es el que se encarga... Esos nodos están poleando siempre a la base de datos para ver... No, hay un listen loop, pero está simplemente esperando que llegue un mensaje de están bloqueados. Es no bloqueante. Es un thread separado. Esto es importante para ver por qué esto tiene problemas de concurrencia. ¿Qué va a ser entonces? Pobres. Tiene listen, notify. En realidad, cualquiera. Hoy en día, cualquiera. Sí, no es estándar de SQL, pero... Comercialmente, hoy en día, cualquier base de datos tiene un... Sí, que una. Dice Bastante pago. O sea, endpoints tiene todas. Sí, eso está en todas y por lo general está abstraído en los drivers JDBC, o sea que no hay que preocuparse de cuál es el mecanismo que usa la base de datos
para implementar eso. Entonces, lo que tiene esto de importante es que cuando viene una notificación de un cambio, es importante que eso vuelva inmediatamente, porque dentro de la base de datos no va a mandar más notificaciones hasta que esta notificación no vuelva. O mejor dicho, nosotros no vamos a estar capacitados de escucharla. Entonces, eso quiere decir que cuando viene una notificación de cambio, nosotros no podemos inmediatamente impactar en el caché. Porque esa sería una operación más o menos cara, sería la base de datos, que puede traer toda una serie de problemas. Entonces, por eso es que está, por un lado, el flujo en rojo, que simplemente registra IDs en una cola de registros sucios. Y después en verde, eso es una llamada de un usuario de esta tabla o de esta entidad que está pidiendo algo, y antes de que se devuelva un valor, de que se devuelva un registro, se va a fijar si hace falta volver a actualizar o mantener actualizado el caché. ¿Sí? Bien. Acá hay toda una serie de problemas potenciales de concurrencia y los tuvimos todos. Vamos a simplificar un poquito el modelo. Vamos a tener una estructura abajo, esto es para explicarlo. Tenemos un mapa que tiene una restricción para declararla consistente, que es que obtener el elemento identificado por A más obtener el valor del elemento identificado por B, siempre tiene que valer 10. ¿Sí? Eso es arbitrario, lo elegí para este ejemplo. Después, obvio que todas las operaciones tienen que terminar. Si yo escribo algo, espero que me devuelva el control. Si yo leo algo, espero que me devuelva el control. Obvio, pero no siempre ocurre cuando uno está haciendo concurrencia de una forma que, en general, manejando uno mismo la sincronización, que es, según opino yo, la madre de todos los males. Y después, la performance, eso es importante. Hay que evitar la contención. Por ejemplo, si se fijan acá, la persona que está leyendo un valor de esta tabla, o de este caché, va a esperar, si es que hace falta revalidar el caché, va a esperar la primera persona que llamó que esa operación termine. ¿Sí? Entonces, ese get puede ser que una vuelta tarde un par de microsegundos y la segunda vuelta tarde 20 milisegundos, 30 milisegundos, mucho más. ¿Sí? Entonces, cuando esas operaciones son más complicadas, por ejemplo, si hubiéramos decidido que la revalidación se hace del lado del que reporta, esa revalidación puede llegar a ser cara. Después vamos a ver exactamente cuán cara. Entonces, los que leen quedarían todos esperando eso. Y después, asegurarse que todas las operaciones tarden la menor cantidad de tiempo posible. Acá hay una implementación simple usando un hashmap. M es un hashmap. Hay dos primitivas. Una que cambia el valor de A, preservando nuestro criterio de consistencia sobre B. Y otra que devuelve el par AB, los valores de A y B. ¿Okay? ¿Le ven algún problema a esto? Si lo sincronizo. En concurrencia podés cambiar un valor de A en otro lado y el valor de B ya no va a ser lo mismo. Bien, exactamente. Acá hay problemas. Si tenemos dos escritores, donde por ejemplo se ejecuta primero la de más a la izquierda, se ejecuta primero el poner el valor de A, después del otro lado A y B, en ese momento es consistente, después acá, usando un valor viejo de A, ya no queda más consistente. ¿Sí? O entre un lector y un escritor. Si parte de la lectura ocurre entre medio de la transacción de escritura, perdón, entonces el resultado que se devuelve es inconsistente en nuestro criterio de conocimiento. ¿Sí? Entonces, la solución a esto es facilísima. Se sincronizan primitivas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Somos todos felices? Te bloqueas ahí.
Bien. Esto en principio no tiene mayor problema. El único problema que tiene es que, bueno, por lo que habíamos dicho antes, nuestra lectura, en verdad, puede llegar a tardar mucho tiempo si está bloqueada por la escritura. ¿Sí? Entonces, se pueden quedar todos bloqueados esperando que termine la escritura antes de que termine la lectura. Entonces, hay una serie de problemas que trae. Sincronizado, ese caso que habíamos mostrado antes, ejecuta bien, y todos los casos que ejecutemos, ejecutan bien. ¿Sí? Porque nosotros no vamos a empezar a ejecutar esa sección crítica, en cualquiera de los dos casos, hasta no haber adquirido el lock en nuestro... No lo pusiste en el diagrama, ¿no? Es el lock sobre this que da Claro, sobre el el menú. synchronize. Está implícito en el synchronize. Bien. Acá entonces tenemos un patrón donde, por lo general, es un patrón muy común, hay pocas escrituras, muchas lecturas sobre alguna estructura. Las escrituras son más lentas que las lecturas, y si nosotros bloqueamos a todos juntos, los lectores igual tienen que esperar a que los que escriben terminen de escribir. ¿Okay? Hay una construcción en Java, si no me equivoco a partir de 8, que es el read-write-lock, es una interfase. El 5. El HANA 5. 5. Sí, sí, creo que HANA 5. Creo. Bien, lo tomamos. No tengo esa información, así que tomo de cualquiera que tenga algo más cercano para decir que lo Sí, tenemos. sí, sí, creo que HANA 5. Synchronize. No, el read write lock. Entonces, el read-write-lock provee un semáforo que tiene accesos de lectura, la cantidad que sea, se puede limitar, pero bueno, no importa. Muchos accesos de lectura, pero un solo acceso de escritura. Es decir, no se puede obtener un lock de escritura si hay algún lock de lectura presente, y al revés. Se pueden agarrar un montón de locks de lectura, pero no se puede conseguir el lock de escritura. Dije lo mismo 2 veces, ¿no? Bueno, Lo digo. perfecto. Entonces, ese mecanismo ya está dentro de Java, se puede usar y mejora el tema de la contención porque permite lectura simultánea. No arregla el problema que dijimos que teníamos, que era que si había una escritura y esa escritura era lenta, todos los que leían se quedaban esperando. ¿Sí? Para complicar esto, muchas veces es importante tener algún tipo de evaluación lazy de los resultados que se están levantando. ¿Sí? O sea, los caches tienen atrás algún cálculo para hacer los valores, y una vez que hicieron ese cálculo puede ser ir a la base de datos y levantarlo, hacer un cálculo complicado, llamar a un servicio y traerlo, etc. Y si son datos que se pueden cachear, entonces la segunda vez ya no pasa todo eso y ya tenemos el valor. Eso es muy conveniente desde un punto de vista de performance, pero hace muy difícil de predecir el tema de sincronización. Porque en el loader, en el mecanismo que se use para materializar ese valor, es probable que también se necesite sincronización para mantener la consistencia, y eso complica un poco este modelo simplista. Vamos a agregar ahora otra primitiva, que es conseguir el par más bajo de entre dos modelos. Entonces, obtenemos el par de un modelo, obtenemos el par del otro. Si el elemento A de uno es menor que del otro, devolvemos ese, si no devolvemos el otro. Esto es simplista. Ahora, ¿qué pasa con esto? Tenemos un interleave bastante sencillo de reproducir, en el cual, como este es synchronized en un lock reentrante, comparte todos los métodos de instancia,
El primero lo adquiere y es sobre un objeto que es el model 2 en este caso. El segundo ahí empieza a ejecutar, adquiere el lock del modelo 1, obtiene el par del modelo 1, bárbaro, intenta obtener el par Nunca del vi nada modelo más 2. parecido a un tren. ¿Sí? Bien. Y cuando intenta obtenerlo, se queda esperando. Y del otro lado, el otro thread, ahí se despierta de nuevo, consigue su par, y cuando trata de conseguir el par del otro, necesita un lock, que es el mismo lock que tiene el otro. Entonces se queda esperando y entra en el lock. ¿Okay? Esto realmente no es muy traído de los pelos. Quizás yo no soy un experto en decir que es traído de los pelos y que no. Pero Me hace acordar las enseñanzas de mis profesores en los 80. No vi nada más parecido a un tren. sí. Seguimos con el mismo problema. Pero bueno, es lo que decía antes. Estos problemas surgen y son exactamente los mismos. ¿Sí? Entonces, que hace 60 años siguen siendo problemas con estas soluciones, quizás es momento de empezar a buscar otras soluciones. Que es lo que, bueno, terminó. Todos estos pasos que les voy mostrando fueron cosas que a nosotros nos pasaron en el transcurso de solucionar nuestro caso de uso. Entonces, acá fue que decidimos, bueno, la concurrencia nos está trayendo muchos problemas, manejémosla de otra forma que es con un copy on write. ¿Sí? Esta sería la implementación del método de modificar, del write que teníamos nosotros, en la cual primero conseguimos una copia de nuestro caché, después la mutamos todo lo que queremos y después reemplazamos la referencia a nuestro caché por esa copia mutada. ¿Qué ganamos con esto? La referencia a este new m, o sea, el caché que estamos mutando, solamente existe dentro de este thread y es local a este método. Nadie tiene una referencia a eso. Entonces, no hay forma que haya ningún tipo de contención en acceder a ese recurso. Pero básicamente es un recurso diferente a todos los otros. Es una instancia, o sea, estás haciendo una instancia de memoria de tu caché. Estoy haciendo una copia en memoria de mi caché. La copia no necesita ser una copia profunda. Perfecto, eso que dibujamos ahí. Eso. De la tablita, ¿verdad? Que estaba antes. Sí, pero acordate que la tablita es de memoria de caché. Sí. Así que esto funciona, garantiza la aislación, porque esto solamente existe acá hasta que se publica. En ese momento todos los que lo ven, todos los que lo ven igual es relativo, pero todos los que tienen acceso a este modelo van a empezar a ver esta versión que yo acabo de publicar. ¿Sí? Tiene algunos temas, como por ejemplo, si hay dos escritores a la vez, no va a haber inconsistencia, porque esto va a salvar la inconsistencia, y depende en qué momento se lea, va a haber o una versión o la otra. Eso es básicamente la definición de aislación. Y bueno, pero por ejemplo, cuando creas el nuevo mapa, ¿no? Y le pasás el actual. Si uno viene y te modifica a M, también seguís teniendo problemas, ¿o no? Sospecho que no queda la explicación que viene. Sí, Sospecho que la explicación que viene. Si no, no te hubiese dicho esto, mirá, así te lo digo. Hay un par de... Sí, hay un par de temas. Por eso ahí dice que el mapa puede ser inmutable para prevenir accidentes. Y además hay algo que no está acá, porque no quise ensuciar el método, que ese m igual a new m, en verdad no debería ser una asignación, sino que tendría que ser una atomic reference y mutarse de esa forma, para asegurarse que yo soy el que soy. Con todos los demás, que no haya dos que puedan ver cosas distintas en ese momento.
Y esto también resuelve los problemas que tienen los iteradores. En Java, todos los iteradores de estructuras concurrentes hacen el mejor esfuerzo que pueden, fallan y alguien modifica la estructura cuando se empezó el iterador. Básicamente eso es porque un iterador no tiene una cota en el tiempo que está activo, y entonces un iterador que empezó y no terminó, no se sabe si se está usando y está tardando, o ya nadie más lo está referenciando y solamente está referenciado desde la colección que lo generó. Entonces, esto funciona y realmente resuelve todos los problemas que teníamos hasta ahora. Acá empezamos a meter otros problemas. Clonar el mapa puede ser caro. Cuando tenemos tablas que tienen decenas de millones de registros, que puede sonar un poco excesivo, pero es una situación de la vida real para nosotros. Nuestros servidores tienen mucha memoria. ¿Cuánta memoria tenían? Ese es el tema. Este que estaba teniendo problemas creo que tenía, no me acuerdo si era de 800 GB o 1 tera. Sí, pero igual. Igual se pasan de los 32 se fue mucho. Sí. ¿No hay como un problema de consistencia entre los que escriben cuando tienen que hacer cuentas? Se parece mucho a la memoria transaccional de Cloudflare. Me mataste. Y tiene como una especie de pinlock para escribir. O sea, podés tener una transacción rechazada, no sé cómo, de la base de datos. Claro. La verdad que no sé Estoy qué decir. seguro, quizás no entendí bien lo que hacen. Sí, pero en definitiva, Se lo dejo. eso lo que estábamos modelando con ese método es una transacción con el mecanismo que estés usando para... Un escritor empieza a mutar el mapa, el otro también lo empieza a mutar. Cuando llega el momento de cambiar la referencia, ¿con cuál de las dos te quedas? Acordate que cada uno de esos dos que empezó a mutar hizo una copia antes de empezar a mutar. ¿Cuál es la copia válida? Cuando vas a... No importa. Alguna de las dos. Va a ser Algunos se lo consistente. rechazas. No, no necesariamente. Quizá va a vivir poco tiempo, pero no vas a tener inconsistencia según el criterio. No tenés inconsistencia para los lectores, pero para los escritores puedes tener una inconsistencia entre dos que escriben. Uno se queda con las ganas de escribir. Bueno. En todo caso, si eso es un problema, o sea, si vos tenés una escritura seguida de una lectura y esperás que la lectura lea lo mismo de la escritura, hay un problema de granularidad de tu transacción ahí. Tu transacción tendría que haber incluido también la lectura. Entonces, por eso. No venía por ahí, está bien. Es que es el único caso que te puede pasar eso. Entonces, Yo te entiendo. más de una escritura simultánea, una modificación simultánea, y no sabes con cuál. Después, si querés, lo seguimos Claro, un por poquito eso. más. A ver si te entiendo. Sí. Bien, pero entonces, el problema de performance que nos traía esto es que, primero, eran operaciones grandes, y después que por el tipo de datos que tenían, nuestros hash codes eran muy caros de calcular. ¿Sí? Y muy caros de calcular cuando haces uno o dos, no es muy importante. Cuando haces un par de decenas de millones y estás también, cuando se inserta en un hash map, no es solamente una vez que se calcula, sino que va calculando por cada objeto que está guardado en el hash map, va calculando en ese momento. En verdad, las implementaciones actuales lo cachean en el hash code, pero hay una serie de dificultades. El tema es que el hash code, cuando se empieza a acumular, se llama muchas veces, empieza a ser un costo que no es despreciable. Después hay un tema de versionado, no lo vamos a ver. Es lo que te referís, así te digo, así cortito, impresionado. Vos tenés un hash, pero siempre puedes tener overflows. Los hash. No. ¿Por eso que se ha mencionado? No, eso el overflow, los conflictos del hash, eso lo maneja internamente el hashmap por la estructura que se esté usando y en principio no es problema nuestro. Eso es lo que hace que el hashmap no se pueda acceder en orden constante. Pero... Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo.
El tema de versionado tiene que ver con si alguien mantiene una referencia a un objeto que está fuera del caché, o sea, cuando está en el caché, nosotros tenemos una serie de garantías de consistencia, etc. Si alguien se queda con una referencia y lo guarda en otro lado, Lo pegas en la mano. Hace más. no me alcanzan las manos. Pero además de pegarle en la mano, hay que saber quién lo hizo. ¿Sí? Eso se logra con un esquema de versionado. En definitiva, lo que pasaba es que el hacer estas actualizaciones incrementales del caché terminaba costando entre 3 y 4 segundos. ¿Sí? En los casos malos. Y había también temas de contención entre lectores y escritores, entonces terminaba siendo muy significativo. Después, finalmente, decidimos apartarnos de todo lo que es sincronización con primitivas de sincronización, y ahí es que logramos el éxito. La estructura que armamos, esto fue principalmente en mi equipo, se llama Immutable Two-Level Map. Es un hash map donde los elementos que están indexados son, a su vez, hash maps. ¿Sí? Entonces, hay un primer nivel donde se aplica el hashcode para decidir en qué mapa va a estar guardado un elemento en particular. ¿Sí? Hay algunos juegos de números ahí, que después lo vamos a ver más en detalle, pero en definitiva, ese array de arriba, array de top level, tiene raíz cuadrada de la cantidad de elementos que tiene en total el caché. ¿Sí? Entonces, en un caché de 10 millones de elementos, eso son más o menos 3.000 y pico. Que eso es algo manejable, no tenemos humongous objects que complican el garbage collection. Es algo que es fácil de manejar. Y después, en un mundo ideal, cada uno de los hash maps tiene raíz de n de elementos y que están bien balanceados también. Eso no es tan fácil, lo vamos a charlar un poquito más de eso después. Este, como su nombre lo indica, es inmutable. ¿Cómo se usa? Acá está cambiado el método de escritura para usar el Immutable Two-Level Map. Lo que se hace es pedirle una copia modificable a el mapa inmutable. Se modifica esta copia modificable y después, con build and seal, eso se vuelve a convertir nuevamente en un Immutable Two-Level Map distinto. ¿Okay? Entonces, ahí sí guardamos la referencia a este nuevo objeto. Esto es exactamente lo mismo que habíamos visto antes, pero con nombres específicos de Immutable Two-Level Map. ¿Cómo se maneja esto? El modifier, antes habíamos visto esta parte de abajo, que es la estructura. Lo único que copia del Immutable Two-Level Map es esto. Hace una copia del top level, ese array de 3.000 y pico de elementos para 10 millones de elementos dentro de la estructura. Esto inicialmente está vacío. ¿Sí? Cuando se va a mutar algo, entonces se fija si el correspondiente mapa ya está instanciado o no. Si no está instanciado, hace ahí sí una copia del mapa correspondiente y la apunta. ¿Sí? Entonces, en ningún momento va a estar vulnerando la inmutabilidad del anterior y, de nuevo, cualquier cosa que tengamos acá, nadie más la está accediendo porque nadie más tiene esta referencia. Entonces, cuando se hace el build and seal, lo que hace es colapsar los dos vectores estos, y después lo que termina pasando es que sencillamente los que quedan no apuntados, como este que está acá en color blanco, se descartan. ¿Okay? Entonces, Eso es así, estricto. sí. Así es como funciona esta estructura. Y lo que tiene esto es que si estamos modificando un valor, estamos haciendo una transacción para modificar un valor, entonces
En vez de copiar 10 millones de elementos, vamos a copiar 3.000. En verdad, los elementos no se copian las referencias, pero se copia el apuntador. Y bueno, y la estructura que lo contiene. Acá tenemos la parte que a todos les gusta. Ahora consulta, si hay modificaciones en la misma referencia del mapa. O sea, casualmente los dos modifican la misma referencia. O sea, ¿cómo trabaja ese? O sea, ahí se hace una copia del array. Sí. Si yo modifico, justo cae una coincidencia en que la modificación de ese hash va a caer en el mismo hash. ¿Quién hizo la modificación? O sea, dos modifican dos threads separados. Dos threads separados, copian los dos, justo cae en el mismo índice ambos threads. O sea, porque justo es casualmente una colisión de hash, pero quizás es un hash, no sé, el siguiente. Cuando se hace el seed, se mira ese tipo de lógica. No, se ignora. Se ignora, se toma uno. Y es seguro ignorarlo. Okay. Fíjate, esta parte de abajo es inmutable. Okay. ¿Sí? Nada de esto va a cambiar. Entonces, esto de arriba es lo que es parte del modifier, de la copia mutable, de la cual no se publican referencias. ¿Sí? La idea, el patrón de uso de esto requiere que no se publiquen referencias a un modificador, a uno de estos modifiers. Entonces, este modifier, este array de acá, cualquier mapa que quede acá arriba, solamente vos lo ves. Solamente ese thread y dentro de esa transacción lo puede ver. ¿Okay? Entonces, después cuando se colapsa con esto que es inmutable, o sea, nadie lo cambió, y se da una nueva versión inmutable, se convierte en inmutable. Si otra persona estaba haciendo una modificación y modificó el mismo, va a quedar todos en común menos ese, todos en común. El otro, todos en común menos ese, todos en común. Entonces, primero se va a reemplazar la referencia por uno de esos, y durante ese periodo de tiempo va a valer lo que este escribió, y después se reemplaza todo por este. Entonces, por construcción, no hay forma de que... Nunca vi nada más parecido. Están jugando en las ligas altas. Están jugando, en serio te digo, están jugando, estos mismos mecanismos son los que tienen las bases de datos tan avanzadas como ahora. Abajo de todo. La verdad que nosotros respondemos a los problemas que nos surgen todos los días. Bueno, son los problemas que vienen surgiendo en la industria desde hace, digamos, lo que pasa es que ahora no tenés una base de datos relacional, no tenés una cierta cantidad de registros, aunque sean petabytes ahora, ¿no? Nunca se va a comparar con la cantidad de registros que vos tenés hoy en día a nivel Big Data. Entonces, esa problemática ya no es asumible por una sola base de datos. Pero los mecanismos son los mismos. Yo soy especialista en Oracle y te digo que los mecanismos son esos, los que usa internamente Oracle son esos. Sí, es que estamos resolviendo de nuevo. Ninguno de estos son problemas nuevos, estamos diciendo que son problemas que tienen 70 años, tuvieron siempre las mismas soluciones. No quiero interrumpir demasiado, pero deberíamos continuar con la charla. Bien, seguimos adelante. Pero sí, son soluciones, es una evolución convergente, digamos. Entonces, el primer efecto visible de esto fue que la modificación más trivial, modificar un registro, pasó de costar 3.4 segundos a costar 10 milisegundos. Es una mejora razonable de performance. Esto no ocupa un montón más de memoria, ocupa solamente el espacio de un hash map, sin tener en cuenta los objetos a los que apunta. Eso puede ser, no sé, 60.000 bytes con toda la furia. ¿Qué te puedo cobrar? Bien. Después, si agarramos el mapa vacío y lo llenamos, es 100% más lento que un hashmap. ¿Sí? Eso, después de que hicimos las primeras modificaciones obvias que surgieron, que es hacer una
una función de hash del índice, del top index, del top level index, diferente a la de los mapas. Eso nos cortó los tiempos en la mitad. Y después, fijar el tamaño del índice de arriba desde el principio, cuando nosotros ya sabíamos cuántos elementos le íbamos a poner, eso multiplicó por 5 la performance de esta estructura. Entonces, en definitiva, con estas dos cosas, es una mejora de 10 por. Igualmente sigue siendo más lento que el hashmap, es trabajo en progreso, pero como nuestro caso de uso requiere quizá una llenada completa del mapa, cuando se bootea el nodo, y después, durante los días, semanas y meses que sigue sin bootearse, no hace falta llenarlo todo de nuevo. El número que miramos más fuerte es de 3.4 segundos a 10 milisegundos. Es una ganancia interesante. Igualmente estamos tratando de mejorar el otro valor también. Después, teníamos problemas de contención graves, difíciles de diagnosticar, difíciles de reproducir, por eso se eliminaron. Y después nos quedan tener como un control más fino sobre los mapas secundarios, porque para que esto funcione de forma mejor, no voy a decir óptima, hay gente acá que si no me va a retar, hay que tener más control del tamaño de la lista de buckets de los mapas de abajo, los mapas secundarios. Si no pueden resonar entre los dos y hacer que quede totalmente desbalanceado o que caigan todos los elementos en un solo mapa o que queden dentro del mapa mal distribuidos. Por eso, para paliar eso, para mitigar eso, fue que cambiamos la función de hash del top level, ¿sí? Que fue una solución barata. Y después, bueno, tenemos que hacer más benchmarking. Esto es, siempre se puede mejorar. Acá es un poco recordatorios para nosotros y sugerencias para ustedes si les interesa, de cómo se puede seguir adelante con esto. Estamos viendo temas de perfect hash, que son funciones de hash sin colisiones, es decir que por lo general el perfect hash es para un set de datos concreto que permite hacer una función de hash que garantiza que no va a haber colisiones en ese... Para cada componente que resulta en un ID, te da un hash único. Y no hay ningún problema. Exacto. Y lo que Si no tiene tenés eso, tenés conflictos, que eso es lo que hace que el orden de inserción y de lectura no sea constante. ¿Sí? Entonces, el perfect hash lo que garantiza es un orden constante de lectura y escritura. Y con orden n de espacio, eso es importante. Y hay una versión dinámica que aguanta sets de datos que no conocemos de antemano, pero que, bueno, tiene sus vueltas también. Después, hacer un poco más fino el sistema de versionado. Nosotros, en este momento, cuando hacemos cualquier cambio, tenemos que barrer todo el caché de punta a punta, y decir que cada entidad que está ahí tiene el número de versión actual. Estamos jugando un poquito con eso. Después, implementaciones de replay en Java para permitir el debugging concurrente y incorporar un poco de conocimiento de JMM, que se llama Memory Model, le da un poquito más de determinismo a en qué momento se ven las escrituras, la pueden ver los otros threads cuando hacen lecturas. ¿Preguntas? Yo tengo perdón, al margen de... Muy bueno. ¿Viste, digamos, alguna de las charlas de concurrencia del tipo que escribió Clojure y sus estructuras log-free? Es esto, digamos, el tipo implementó una memoria transaccional, es esto, o sea, te juro que es esto.
Qué complicado. O sea, si no te lo cuenta Ángel ahora, aunque sea vete el Es video mucho del más chavo. divertido experimentar. No, te digo, se parece muchísimo, pero te digo, estás recorriendo un camino y el chabón se nota que. No sé. Sí, obviamente. Vete el video, porque es súper interesante, digamos. Buenísimo. Hablar de closure. ¿Alguna otra pregunta? Y después, nada más, está vinculada. Viste que los procesadores nuevos, con esto de los cores, muchas veces realmente te conviene ponerle como una cola a cada thread y tratar de partir el problema, más que tener una gran estructura y manejar la concurrencia. No sé si pensaban algo de eso. Esta estructura funciona igual. O sea, acá no hay un problema para partir, no es que estamos haciendo un procesamiento sobre todo ese set de datos. Eso está ahí para que distintos threads, distintas aplicaciones accedan datos de ahí. Pero no Sí, puedes entonces fraccionar. no se puede fraccionar, no es para... Podemos hacer otra charla No, está bien, con está bien. cómo fraccionamos los problemas para poder aprovechar los cores que tienen. Sí, no, y hay también todos los temas de todos los pipelines de ejecución de cada uno de los cores. Eso es lo que clarifica el JMM, que se te da garantías que ningún procesador te da y que cada procesador tiene Claro, está, comportamiento eso diferente. se paga. Digamos. Si estás procesando, se paga. Digamos. Sí. Depende. ¿Estamos? Sí. Gracias, Sergio.